Días, apreciados oyentes, como hemos amanecido este día. Bendito sea nuestro Padre Celestial por este hermoso día que nos da de vida. Alabado sea el Señor, porque no hará nada el Señor Dios sin antes revelar sus secretos a sus siervos, a sus siervas, las profetas, los profetas. Bienvenidos, bienvenidas a cada uno de ustedes a su humilde programa Lecturas de Esperanza. Muchísimas gracias por estar esperando cada ciertos días durante la semana estas lecturas. Acompáñame, por favor, en el nombre del Señor, para que también seamos incentivados, ¿verdad? Fortalecidos, llenados de esa única esperanza que es nuestro Señor Jesucristo y sus verdades eternas en las Sagradas Escrituras. Las siervas y siervos de Dios exhortan a las personas a aceptar los planes del Altísimo y a prepararse para sus juicios, ya sean estos positivos o negativos. Dios actúa y nosotros los seres humanos debemos responder adecuadamente, prestando atención a sus instrucciones, a sus consejos. Trataremos entonces ahora la 10ª plaga, una plaga severa en extremo. Daría en el corazón mismo de la idolatría y del falso sistema religioso allí en Egipto, y por extensión también se hará en el futuro para este planeta Tierra y nosotros los habitantes. El dios Osiris, considerado el proveedor de la vida allí en la cultura egipcia y las naciones ahí cercanas, ¿verdad? Mientras que Faraón mismo era visto como una deidad. Esta plaga 10ª dejaría al descubierto la impotencia de Osiris y del Faraón y representaría un desastre inimaginable, pues incluía la muerte de todo primogénito, de cada familia, incluyendo hasta el primogénito allá de las bestias, de los animales, incluyendo a las familias poderosas como a las más humildes, a las ricas como a las pobres. Aquel primogénito, aquella familia cuyo primogénito estuviera en sus casas y que no estuviera resguardado por la sangre del Cordero. Acompáñame, por favor, a leer en el libro de Éxodo, capítulo 11. Leamos ahí desde el versículo 1 en adelante. Jehová dijo a Moisés: una plaga traeré aún sobre Faraón y sobre Egipto, después de la cual él os dejará ir de aquí y seguramente os echará aquí del todo. Habla ahora al pueblo, que cada uno pida a su vecino, cada uno a su vecina, alhajas de plata y de oro. Y Jehová dio gracia al pueblo en los ojos de los egipcios. También Moisés era tenido por gran varón en la tierra de Egipto a los ojos de los siervos de Faraón y a los ojos del pueblo. Dijo pues Moisés: Jehová ha dicho así: a la medianoche yo saldré por en medio de Egipto, y morirá todo primogénito en tierra de Egipto, desde el primogénito del faraón que se sienta en su trono, hasta el primogénito de la sierva que está tras el molino, y todo primogénito de las bestias. Y habrá gran clamor por toda la tierra de Egipto, cual nunca hubo ni jamás habrá. Versículo 7. Pero contra todos los hijos de Israel, desde el hombre hasta la bestia, ni un perro moverá su lengua, para que sepáis que Jehová hace diferencia entre los egipcios y los israelitas. Y descenderán a mí todos estos tus siervos, e inclinados delante de mí dirán: vete tú y todo el pueblo que está debajo de ti. Y después de esto yo saldré. Y salió muy enojado de la presencia de Faraón. ¿Quién? Moisés. Y Jehová dijo a Moisés:
Faraón no os oirá, para que mis maravillas se multipliquen en la tierra de Egipto. Versículo 10. Vamos a llegar hasta ahí la lectura en este momento. Y Moisés y Aarón hicieron todos estos prodigios delante de Faraón, pues Jehová había endurecido el corazón de Faraón y no envió a los hijos de Israel fuera de su país. Tuvieron, bendita sea la palabra del Señor. Amén. Tuvieron los grandes milagros y portentos, prodigios hechos ante Faraón y los egipcios. El poder de hacer que creyeran y cambiaran su vida. Mira, allí cuando nuestro Señor Jesucristo vino a hacer la obra que Dios Padre le había encomendado en el Evangelio de San Lucas, capítulo 16, nosotros encontramos que Jesús dice, si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque se levante alguien de los muertos. Es necesario que sigamos a nuestro Señor Jesús de todo nuestro corazón y no estar dependiendo de los milagros, porque si nuestra fe y nuestro caminar cristiano dependen solo de los milagros, imagínate cuando tu milagro no sea hecho, cuando tú lo necesites, o cuando tu milagro tarde en ser efectuado. ¿Cómo quedará nuestra fe? Quedaremos noqueados en el suelo, ¿verdad? Así que mucho cuidado también, por supuesto, que esa dureza de Faraón que fue iniciada y seguida por él, hasta que la palabra del Señor dice que Dios iba a endurecer su corazón, fue movida por los milagros, las maravillas del Señor. No, no fue movida. Y mira, así nos pasa a muchos de nosotros, los seres humanos. Dios te ama, te instruye, nos instruye acerca de las consecuencias devastadoras si permanecemos nosotros obstinados en el pecado, en la maldad. La persistencia en el mal tiene resultados mortales. Dios nos está llamando, te está llamando misericordiosamente a que nos arrepintamos, ¿verdad? A que nos humillemos delante de Él. ¿Aceptarás tú este llamado? Quiera Dios que así sea. ¿Aceptaremos la provisión hecha por Dios en nuestras vidas? Quiera Dios que así sea. Si seguir las instrucciones de alguien que es garantizado, que es confiable, y de prepararnos adecuadamente dependiera la vida o la muerte, la seguridad o la destrucción de tu hijo, de tu primogénito, de tu familia, ¿cuál sería tu actitud? ¿Quedarías ahí en la indiferencia? Estoy segura que no. Estarías en alerta máxima a la orden de la instrucción dada. Sometido totalmente al mandato de la autoridad. ¿Sí o no? Claro. ¿Qué haríamos por nuestra familia? ¿Qué no haríamos por nuestros seres amados, nuestros hijos y nuestras hijas? Mira, es importante. Acompáñame entonces en esta semana a entender el significado y el propósito de los sacrificios ordenados a los hebreos y los motivos que habían detrás de estos sacrificios. Bueno, el único camino hacia la vida estaba señalado entonces por la aceptación de la sangre del cordero, de ese cordero inocente. Exactamente en ese momento se inauguró la celebración de la Pascua,
para que las familias experimentaran juntas la liberación del gran yo soy en sus vidas. Así que te invito, por favor, a que estudiemos específicamente en el transcurso de esta semana la institución de la Pascua en este pueblo hebreo liberado de Egipto. También veremos la Pascua en nuestros días, nosotros, la iglesia, el pueblo de Dios, el Israel espiritual, porque esta liberación y esta Pascua se instruyó y se instituyó para el Israel del antaño, del antiguo, ¿verdad? No para el Israel que tú conoces ahorita, que se llama así, el pueblo de Israel. Hay que tener cuidado con esto. Veremos entonces la marcada diferencia que hace el Altísimo entre las personas que le aman, que lo reverencian, y los que son también obstinados y siguen su corazón terco, desafiando abiertamente el gobierno del Rey de Reyes y Señor de Señores. Leeremos el significado de los sacrificios en el nacimiento de la nación israelita del antaño, totalmente opuestos a los sacrificios paganos que practicaban otras naciones y culturas. También en nuestra generación tenemos que pasar el testimonio. ¿Cuál testimonio? Este testimonio a la próxima generación, a fin de que pongan su confianza en Dios creador y redentor, que no olviden sus obras, especialmente para que acepten la provisión hecha por Jesucristo, quien es el Cordero prefigurado por la Pascua, según lo dice San Juan 1:29 y Primera de Corintios, capítulo 5, versículo 7. Solo en Él tenemos la vida eterna, que fue asegurada en la cruz, de acuerdo a San Juan, capítulo 12, versículo 32, y a Romanos 5, de 6 al 8. Nunca debemos olvidar entonces, hoy, debemos de recordarlo constantemente. Debemos hacerlo, nuestro libertador, nuestro salvador personal. Tú ya lo hiciste, tu salvador personal. Gloria al Señor, bien por ti. ¿Y tú, que todavía no has aceptado ese maravilloso sacrificio? Hoy es el día de salvación, a la distancia de una oración sincera, de un corazón contrito y humillado, allí en lo secreto, y después hagámoslo público a través del bautismo y sigamos a Jesús, sigamos sus mandatos, ¿verdad? Porque entramos al gobierno de Dios. Aunque vivamos aquí en la tierra, ya entramos a ser parte de la nación, del pueblo de Dios, que tiene sus propias leyes, no dictadas por un presidente, ni por alguien que es injusto, sino por el legislador del universo, ¿verdad? Bendito sea el Señor, alabado sea Él. Amén. Contemos entonces, vivamos esta maravillosa historia, esta absoluta verdad en el día a día. Permíteme establecer entonces en esta semana las diferencias que existen entre los sacrificios paganos y los sacrificios que Dios ordenó, ¿verdad? Así que veamos algunas diferencias entre los sacrificios que se le daban a los ídolos y los sacrificios genuinos ofrecidos al Dios vivo. El Señor reguló esas ofrendas y dio instrucciones precisas acerca de por qué y cómo debían ofrecerse, junto con lo que debía ser ofrecido y quién debía oficiar estos sacrificios. Mira, allá en los sacrificios que se les ofrecía a los ídolos, incluso habían sacerdotisas. En los sacrificios que Dios ordenó eran sacerdotes, sexo masculino. Y esto tiene un significado especial. ¿Por qué?
Porque en todas las fases, en todos los muebles, e inclusive en el que ministraba el sacrificio, en el sacerdote y el sumo sacerdote, representaban a Jesucristo. Por lo tanto, con el perdón y con mis disculpas ofrecidas, yo soy de esa línea también. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios lo dice, ¿verdad? Sin menospreciar a nadie. Porque tú tienes el valor de la sangre de Cristo Jesús, mujer u hombre, ¿verdad? Así que muchísimas gracias por hacer este paréntesis. Los sacrificios paganos eran alimento, considerado alimento para los dioses, que dependían de ello para su sustento. El sacrificio al Dios vivo, al contrario, Él es el que provee alimento a todos. Mira Salmos 104, 14 al 27, si lo leemos. El versículo 27 específicamente dice, todos ellos, ¿quiénes? Todas las criaturas, los seres humanos, incluso los astros en el cielo, dependen de nuestro Señor Jesucristo. Bendito sea el Señor. Para que les dé su comida a su tiempo, sus leyes de orbitación. Por lo tanto, el Altísimo no necesita ser alimentado o sostenido con sacrificios. Los sacrificios no sirven como alimento para el Dios del cielo y de la tierra. ¿Notas ya tú ahí la diferencia, verdad? En el paganismo, veía sus ofrendas sacrificiales como un medio para influir en los dioses, a aplacar su ira y a recibir su favor. Los adoradores paganos necesitaban llevar ofrendas para apaciguarlos, para obtener su bendición y evitar que les hicieran daño. Necesitaban dar lo mejor a sus dioses. ¿Para qué? Para recibir protección, fertilidad, seguridad, prosperidad, el favor de ellos. A diferencia de ello, los sacrificios ordenados por el Eterno eran un medio y la provisión del Señor. ¿Para qué? Para que sus criaturas humanas se acercaran a Él. ¿O no es acaso que el único medio existente para podernos acercar a Dios Padre es a través de Dios Hijo? Amén. Gloria al Señor. Dios condesciende con nosotros y nos proporciona la reconciliación y la salvación. Cuando los creyentes presentamos ofrendas ante el Altísimo, no lo hacemos para manipularlo, sino para una expresión de gratitud por el sacrificio de Jesucristo, a quien señalan todos los sacrificios. En consecuencia, aceptamos a Cristo como nuestro Salvador. ¿Ya tú lo aceptaste? El único que puede perdonar nuestros pecados, porque en ningún otro hay salvación, solo a través y en Jesucristo, quien nos salva y también nos bendice. Es mediante el sacrificio del Cordero de Dios como tú y yo podemos acercarnos, entrar a la presencia de la sala del Supremo Dios Todopoderoso. Pasemos entonces en esta semana a la observancia de la Pascua. ¿Cuándo empezó? ¿A qué se debió? ¿Qué instrucciones específicas se dieron para ello? Entonces, vemos ahí por qué tenían que morir los animales inocentes, intachables. Fíjate bien, tenían que ser inocentes e intachables. ¿Por qué? Ya lo veremos entonces en el transcurso de la semana. Los sacrificios eran lecciones objetivas para ayudar a las personas a entender algo de la grandeza del sacrificio de Cristo en tu favor y en el mío.
¿Dónde se llevó a cabo el primer sacrificio entonces? Allí en Génesis 3:21 nosotros leemos, ¿verdad? Que cuando Adán y Eva pecaron, se vieron completamente desnudos y se hicieron delantales de higuera, dice, para cubrirse su desnudez. Una piel fue utilizada para cubrir la desnudez de ellos. Esa piel implicaba entonces necesariamente la muerte de un animal. Fue la primera ofrenda sacrificada por Dios como una lección para Adán y Eva acerca de cómo adorar correctamente a Dios. ¿Nos estamos dando cuenta? La adoración no es como a nosotros se nos venga en gana, ni como los israelitas quisieran ofrecerla, no. Dios estipuló la manera correcta. Bendito sea el Señor. Así que fue la primera ofrenda sacrificada por Dios. ¿Cómo? Como una lección. ¿Para quién? Para Adán y Eva, por supuesto, ¿verdad? Para los seres humanos. La muerte de un animal se necesitaba para cubrir la desnudez. ¿Quién proporcionó entonces a Adán y Eva esa vestidura? ¿Les cayó así del cielo por arte de magia? No, Dios mismo se las proporcionó. Dios estableció un plan de salvación para la humanidad desde antes de la fundación del mundo. No se la sacó así de la manga de la camisa cuando vio que Adán y Eva pecaron. Oh, pecó Adán y Eva. Ay, me voy a inventar esto. No, Dios proveyó desde antes de la fundación del mundo. El Cordero de Dios fue inmolado. Bendito sea el Señor. A Él sea la honra y la gloria por toda la eternidad. Dios mismo. ¿Para qué? ¿Para qué proveyó y proporcionó este vestido? Este cordero, perdón. Para cubrir la desnudez después que ellos pecaron. Bueno, pero nos preguntaremos, pero ¿y ellos que ya no se habían hecho delantales de higuera? Pues ya estaban vestidos. Ya su desnudez no se veía. No era una desnudez física nada más. La última plaga fue la plaga destructiva, porque cada familia se vería afectada por la muerte de su primogénito que no estaba bajo la marca de protección de la sangre. Era un juicio divino sobre toda la comunidad, ya que en el antiguo cercano Oriente todas las expectativas y esperanzas y planes futuros de una familia se canalizaban a través del primogénito, quien también recibía, de acuerdo a Deuteronomios 21:17, una doble porción de la herencia. Vemos también ahí la usurpación que Jacob hizo a Esaú, ¿verdad? En Génesis 25:29-34. En su misericordia, Dios concedió 3 días de oscuridad para que todos los egipcios reflexionaran sobre la situación con la esperanza de que se arrepintieran y aceptaran la voluntad de Dios. Idealmente, ese tiempo de reflexión los prepararía para la conducción, para la aceptación por fe de las instrucciones que Dios daría para evitar la devastadora pérdida final de sus hijos primogénitos y de sus animales. ¿Pero qué pasó? Ya leeremos en esta semana que allá en las familias egipcias que no pusieron la señal de la sangre, había muerte, clamor, dolor, gemido, sufrimiento. Pero en las familias de los israelitas que estaban reunidos alrededor del cordero, que habían puesto en los postes de las puertas y en los dinteles la sangre, la señal del cordero, no pasó el ángel de la muerte. Acompáñame, por favor, con fe, a estudiar estas maravillosas historias de las Sagradas Escrituras, que hoy también son una realidad en nuestras vidas si nosotros lo queremos. Nuestra Pascua es Jesucristo. Gracias por escuchar esta pequeña lectura
Te espero en el próximo día de esta semana para continuar estos hermosos temas. La institución de la Pascua, el Dios que se sacrifica y el testimonio pasado a las siguientes generaciones. La paz de Cristo quede con cada uno de nosotros. Si el Altísimo lo permite, aquí nos encontramos en esta semana. Amén.